Buenos días, nuevamente estamos en nuestra escuela bíblica dominical. Un tema muy bonito que son los dones espirituales. El título es Nos apoyamos mutuamente. Dios da dones espirituales a su iglesia para que ésta haga el trabajo que tiene que hacer para Dios, para Jesús. Estamos allí en Efesios nuevamente, capítulo 4 del versículo 1 al 7. Luego nos vamos a brincar del 11 al 16, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana que tú nos diste. Gracias nuevamente te damos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra clase el día de hoy, que sea lo que Él quiere que aprendamos, Señor, y hablemos de Él. Permite, Señor, que los corazones estén dispuestos y que tú, Señor, seas glorificado. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Y vamos al contexto. ¿Qué sucedía? Pablo está dando un énfasis especial a la unidad de la iglesia, que permanezcan unidas. Eso va a ser el tema principal a lo largo de esta lección. Enseña que tenemos una responsabilidad para velar por el bien de la iglesia, de la cual yo formo parte al haber aceptado a Jesús como mi Salvador. Cristo es el ejemplo porque se entregó por nosotros los pecadores. Pablo se encontraba preso. Estaba en la cárcel escribiendo esta carta, preocupado por los hermanos de Éfeso, y no solamente por ellos, por otros más. Pablo habla de la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo y él la cabeza. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Versículos del 1 al 7. Y Pablo comienza en el versículo 1 diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Yo fui convencida por el Espíritu Santo, acepté a Jesús como mi Salvador, formo parte del cuerpo de Cristo, pero como parte del cuerpo de Cristo yo tengo una función, es la vocación a la que yo fui llamado para ejercerlo en la iglesia y llevar adelante el trabajo del Señor. Pablo señala que está preso y algunos piensan que él escribió la carta a los Efesios cuando estaba custodiado en Cesarea Marítima, o tal vez que estaba en el pretorio en Roma, pero estaba encarcelado. Es una de las 4 epístolas del encarcelamiento, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 3, junto con Efesios, forman parte de las 4 epístolas paulinas que son escritas desde la cárcel o en el encarcelamiento. Aunque estaba encarcelado, su autoridad como apóstol de Jesucristo no mengua. Ahora, ¿cuál era la condición de que pudiera llamarse apóstol en los tiempos de Jesús? Tenía que haber sido testigo ocular de los hechos y maravillas que Jesús hizo y haber sido discípulo de Jesús y aprender sus enseñanzas. Y aunque Pablo no estuvo allí con el Señor Jesús, le fue revelado todo esto. Entonces él forma ser parte de los apóstoles, pero el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. Reta a tomar en serio su vocación como cristianos, esa vocación a la que fuiste llamado. Y luego te voy a decir más adelante cómo. La salvación es el principio de una nueva vocación y un nuevo estilo de vida. Cuando nosotros creímos en Jesús y le entregamos nuestra vida, empezamos a caminar en el camino de salvación. Y en ese camino vamos en el proceso de la santificación. Esa vocación tiene que ver con la manera de tratar a nuestros semejantes en la iglesia. Cómo yo los trato a ellos, cómo ellos me tratan a mí, cómo es nuestra relación en la iglesia. Y sigue diciendo Pablo: ahora andan con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes éramos jactanciosos, éramos egoístas, pretenciosos. ¿Qué tantas cosas pudimos haber sido? Cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestro corazón, nuestra manera de pensar para bien y para el bien de la propia iglesia y llevar adelante el trabajo. Ahora andamos con humildad y mansedumbre, dice Pablo. Una de las características era la unidad espiritual, es desechar la vida viciosa de antes, que solo buscaba suplir sus propios placeres. Ahora debemos soportarnos los unos a los otros con amor, que es la clave. Aunque han sido redimidos
Dios no ha completado el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque vamos en un proceso, en un camino en el que vamos progresando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y es cuando vayamos a la presencia de Dios en un cuerpo glorificado y transformado. Se termina el proceso hasta entonces. Mientras tanto caemos, resbalamos, nos levantamos y volvemos a subirnos. El apoyo mutuo es esencial, pues se necesita para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para convivir en paz tenemos que tener unidad, y la unidad se da cuando hemos aceptado a Jesús, que Él ha transformado nuestra vida y hemos dejado nuestra vida pasada. La unidad de la iglesia es un don de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese don para mantenernos en paz, en unidad, en amor, para soportándonos unos a los otros. Pablo les recuerda que la iglesia se distingue en el mundo por su unidad, o debe distinguirse por ser unidos, por apoyarse, por ayudarse, por ser solidarios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación, dice Pablo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a estar unidos. No se necesita que cada quien ande aislado por su cuenta. Hay un solo Dios, es un solo bautismo, el bautismo del agua. Hay una sola fe, un solo Señor. Estamos sirviendo a lo mismo. Aquí está hablando de unidad en todo lo que creemos. Esa unidad es para la bendición del Señor, y es, que dice, el cual es sobre todo y sobre todos, sin distinción, sin élites, sin unos ser mejores que otros. Dan énfasis a la extensión y a la amplitud de la unidad. Esto dice, abarcamos todos los aspectos de la vida cristiana, todos en unidad. La iglesia es un cuerpo con una misma esperanza y con una misma vocación. Y vamos hacia el mismo lado. No vamos unos caminando para allá y otros para acá, porque no habrá unidad. Si todos vamos caminando hacia donde mismo, vamos a lograr éxitos. Pero si cada quien va por su rumbo, no se puede lograr. La unidad de la iglesia está basada en la unidad eterna del Trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está basada allí. No es en mi percepción, en mi manera de pensar, en lo que yo quiera. Es a través de la unidad del Trino Dios, que son uno solo. Eso me da a mí la oportunidad de ser unido con los demás. Y Pablo agrega, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir, cuando nosotros creímos en Jesús y venimos a formar parte de su cuerpo, de su iglesia, a cada uno de nosotros se nos dio un don. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para que hagamos la obra en la iglesia. ¿Cómo nos da ese don? Como Él quiere y cuantos Él quiere para el trabajo que tenemos que hacer. Es algo que solamente Dios nos puede dar sobrenaturalmente. Los dones, los talentos, las habilidades van a ser usados para el trabajo de la iglesia, para edificación de la iglesia, para la obra de Dios. Vemos ahora un cambio en la unidad que acaba de remachar. Él dice, se remacha esto, tiene que ser unidos y tiene que estar con ese don. En los designios de Dios hay lugar para la diversidad en medio de la unidad espiritual. Sí, somos unidos en la iglesia, aunque todos somos diferentes y pensamos diferentes. Y el mismo don, por ejemplo, de enseñanza, puede ser usado en uno de una manera y en otro de otra, porque allí es donde está la diversidad de los dones que Dios da a su iglesia. Cada uno de nosotros, dice Pablo, recordándoles que la experiencia que ellos tuvieron con Cristo fue especial. Mi experiencia, la experiencia de mi hija, la experiencia de mi hermana, la experiencia de mi amiga, fue especial en cada uno de nosotros, pero creímos en el mismo Dios.
Cada uno recibió la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Algunos se destacan por hacer cosas maravillosas de creatividad, de arreglos florales, de acomodar eso, y uno se queda sorprendida. El don es el don que da Cristo conforme Él quiere. Recordándoles que cada uno recibió su don. Cuando usamos los dones para el beneficio de los miembros de la iglesia, mantenemos la unidad del Espíritu. Por lo menos tenemos un don, por lo menos. Aunque a lo mejor el Señor nos dio más de uno, pero a veces no nos hemos dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque no los podemos a trabajar. Ay, nos damos cuenta, híjole, puedo hacer esto. No, hombre, pero si se dan cuenta, me van a poner a trabajar y yo no quiero hacerlo. Pero Dios no lo dio no para mí, para mi beneficio, para mi gloria. Me lo dio para yo ponerlo a trabajar en la iglesia, para que crezca la iglesia y se fortalezca. 5 ministerios que podíamos reducir a 4 para unificación y edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, van a mencionarse aquí en Efesios 4 o 5 ministerios, como usted le quiera ver, ahorita lo vamos a abordar. Aunque Pedro da otros tantos, en Corinto se mencionan otros tantos dones, pero aquí nos vamos a enfocar a estos que menciona Efesios. La manera en la que Dios mantiene la unidad de la iglesia es por medio de personas con dones administrativos y ministeriales, o sea, los que van a administrar para organizar y dirigir, o los que van a hacer para ministerios, para ministrar a los demás. En esas dos se dividen en esas dos clases. No hay un creyente sin un don de Dios. No puede decir, y es que yo no tengo ningún don, es que no lo ha descubierto. ¿Por qué? Porque está ocioso. Y entonces, ¿cómo va a saber qué don tiene? Dios dota a algunos para el trabajo específico. Esa habilidad especial, ese talento especial, ese don que Dios te va a regalar, que ni siquiera sabías que lo tenías, porque esto lo da Dios para su obra. Las habilidades las traemos desde que nacemos, algunas son innatas, pero los dones los da Dios conforme Él quiere, a quien Él quiere y cuantos Él quiere. Pablo identifica 4 o 5 clases de siervos a los que Dios da dones para que los ministren a la iglesia. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El don que Dios nos da es una persona capacitada para administrar la iglesia. Es ese don que ya lo vas a traer. Dios cuando nos llama, nos da lo que necesitamos con todo el kit completo. Ya no necesitas nada más. Ya estás capacitada de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo para ti. Apóstoles, ¿quiénes eran? Bueno, ¿quiénes podrían ser ahora en día los apóstoles? Ya no hay apóstoles como en los tiempos bíblicos. Esos eran otros apóstoles. Pablo está hablando en los tiempos bíblicos. Ahora los vamos a poner en nuestro tiempo. Ya no hay apóstoles como tales porque ya vimos cuáles eran las características y ninguno podríamos cumplirlas. ¿Cuáles serían los apóstoles en nuestros días? Serían los misioneros, comisionados por Cristo para abrir brechas al Evangelio, para plantar iglesias y escribir bajo la inspiración divina las cartas del Nuevo Testamento. Esos fueron los nuevos apóstoles, los misioneros que fueron llevando el Evangelio, como Felipe, como Bernabé. ¿Sí me explico? Esos fueron los nuevos apóstoles que fueron y abrieron nuevas iglesias. Esos fueron los misioneros, esos eran los apóstoles. Son ahora en nuestros días todos los misioneros. Ahora, ¿quiénes son los profetas? No necesariamente los que predijeran el futuro. Se refiere a los siervos de todas que todavía mostraban algunas habilidades de los profetas del Antiguo Testamento. En este tiempo, cuando todavía no estaba escrito el canon de la Biblia completo, se necesitaba que algunas veces profetizaran lo que el Señor quería, porque esa era la función del profeta. Los que quedaban en este tiempo, que todavía tenían esto. Y también, sino que también consolaban, confirmaban a los hermanos en abundancia de palabras.
que predicaban, que enseñaban, que consolaban. Evangelistas se refiere a personas con gran capacidad para exponer el evangelio, que tienen esa función especial para llevar el evangelio. Esos serán los evangelistas. Esos son los evangelistas hoy en día. ¿Quiénes también podríamos poner dentro de los profetas? Algunos predicadores. Ahora, pastores y maestros. El Nuevo Testamento usa diferentes términos para caracterizar este grupo de siervos, también llamados ancianos por madurez espiritual. Obispos reconociendo el cargo que tenían sobre la iglesia local. Recordemos que parte del trabajo del pastor es alimentar a la iglesia con sana doctrina, así como la enseñanza. Pastores y maestros, podríamos decir que son los dos juntos, porque un pastor tiene que enseñar. Pablo menciona a los pastores en el sentido de ejercer la enseñanza en la iglesia, que desarrollaba el don de manera dinámica para el beneficio de la iglesia. Y el propósito de estos dones, ¿cuál era el propósito de estos dones? Primero, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capacitar, ministrar, enseñar para el ministerio. Perfeccionar significa no necesariamente ser perfecto, sino que adquiera la madurez que necesita, completar con el propósito de entrenarlos para el uso más efectivo de sus propios dones. El propósito es desarrollar el ministerio inherente al don. Yo si tengo ese don, ay, qué bueno, Dios me dio ese don y ya. No, tengo que prepararme para mejorar ese don y servir mejor a la iglesia, porque ese don va a estar de acuerdo a mis características y a mis habilidades. Segundo, de propósito los dones. Los entrena para la edificación del cuerpo de Cristo. En conjunto, funcionan para edificar el cuerpo como una entidad con solidez espiritual y sirve para el bienestar de la iglesia en su totalidad. Los dones no son para mí, los dones son para ponerlos a trabajar en la iglesia, para edificar, para que la iglesia crezca en conocimiento, en todo. Tercero propósito. Propósito comprensivo y se encuentra en el versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos, reconociendo que todos, santos, apóstoles, ancianos, etcétera, invertamos con éxito en la iglesia, todos en conjunto, trabajando, poniendo nuestros dones al servicio de Dios. La administración de todos los dones mantiene la unidad de la fe del varón perfecto que es Cristo. Los dones son para mantener la unidad, para ministrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque las artimañas de los falsos maestros y los dones espirituales se estaban usando mal. Aún en nuestros días hay gran variedad entre los dones que Dios dio a su iglesia. Bastantes, muchos dones. Una iglesia carnal expone sus dones a la vista en vez de darlo al dador la gloria. ¿Qué quiere decir? Es que miren, yo sé hacer esto precioso, yo sé predicar muy bien y hago gala de esto. Tengo el talento de cantar y de tocar y yo soy mucho mejor que ustedes y hago exhibición de mis dones. Eso estaba haciendo la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que hablarles y hablarles duramente, porque estaban siendo exhibicionistas de sus dioses. No es para exhibirnos. Pablo amonesta a la iglesia como lo hizo con los corintios. Así le hizo. El buen desarrollo del don hace posible que ya no andemos como niños fluctuantes llevando por cualquiera de todo viento de doctrina. Que yo me cimiente, que esté arraigado, que esté fuerte, para si viene una corriente de doctrina, no me lleve entre ellos. No vaya yo para allá pensando con estos, ahora viene otra corriente y me voy con estos, ahora viene... No, yo estoy cimentada ¿dónde? Conociendo la palabra de Dios para no ser desviados de la fe. Cuando los dones son bien administrados, ayuda a dejar la inmadurez y yo voy creciendo y siendo maduro y voy aprendiendo y ya no me lleva cualquiera. Establecer al creyente en la sana doctrina, por eso el don de la enseñanza es primordial, por eso dice pastores y maestros, porque tenían que enseñar a la congregación.
Los dones serán buenos para la sanidad espiritual de la iglesia, para el crecimiento, para la edificación. Lo contrario sería por estratagema de hombres que se engañan y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué? Porque había otros que querían decir, esto no está bien, mira, tienes que hacer esto, que vean que sobresales. Muchos se creen muy espirituales por el don que tienen. Es dado por Dios. ¿Y para qué dado por Dios? Para su iglesia. Las artimañas de aquellos que usaban los dones para aparentar una supuesta espiritualidad superior a los demás. Los efesios debían mantener alertas contra cualquier intento de manipulación de dones espirituales en la iglesia. Listos a detectar aquel que está tratando de enseñar algo contrario, incorrecto, y atacar para que no contamine. El apóstol Pablo da 2 consejos. ¿Cuáles? Primero, es seguir la verdad en amor, no en una búsqueda intelectual. No voy a estar convencido intelectualmente de lo que dice la Biblia, porque entonces sí voy a ser llevado por todo viento de doctrina. Yo tengo que estar bien cimentado espiritualmente, no intelectualmente. Dice Pablo eso. Segundo, descubre cómo se busca el amor creciendo en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Todos vamos creciendo en Cristo, que es la cabeza. El cristianismo verdadero no consiste en una religión, sino en una revelación personal con el Señor. No es que yo dejé aquello, ahora me hago esto y me hago religioso. No, es una relación yo con el Padre y el Padre conmigo. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Cómo me habla? A través de su palabra, a través de la oración, a través de los cantos. Sigue diciendo Pablo, el cuerpo nutriéndose y uniéndose por coyunturas y ligamentos. ¿Qué hacen las coyunturas y los ligamentos? Unen una parte del cuerpo con otro. Eso vamos a hacer nosotros, para que Jesucristo pueda ser tanto la meta como también la fuente del crecimiento cristiano. Él es a donde queremos llevar, pero también es la fuente para que nosotros vayamos allá. La búsqueda por Jesús es lo más necesario, porque es de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose el amor. La función de la mano no es la misma que del pie. La función de la cabeza no es la misma que los brazos. Cada uno, según su función, vaya creciendo y edificándose. Identifica varias propiedades. Primer lugar, asienta que la búsqueda de Jesús ayuda a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Segundo, la búsqueda de Jesús necesita tomar en serio un esfuerzo coordinado y comprensivo. Tiene que haber un esfuerzo entre todos para estar unidos, soportándonos en amor, ejerciendo nuestros dones, preparándonos mejor para servir mejor. Por eso algunos van a un seminario. No se hacen pastores en los seminarios. El Señor hace el llamado y va y se prepara un seminario para mejorar el don que Dios le dio. La iglesia trata de incorporar a todos, jóvenes, niños, mujeres, parejas, matrimonios, de diferentes razas, de diferentes idiomas, de diferentes lugares, en una iglesia local. Ayuda mutua. Debemos mostrar la diversidad del Evangelio dentro de la unidad por el Espíritu Santo. La unidad la va a mantener el Espíritu Santo. Yo ejerzo mis dones, sirvo a los demás, edifico, hacen a su madurez y todos bien concertados y unidos damos la gloria al Señor y hacemos el trabajo del Señor. Esa es la función de los dones. En otra ocasión les cederemos muchos más dones para que cada quien descubra su don. Vaya pensando qué don tiene, cómo puede servir cuando volvamos a la iglesia para servir al Señor allí. Vamos a despedirnos. Te agradecemos, Padre, por tu oportunidad que nos diste, Señor, de aprender de tu palabra, de estar compartiéndola, Señor. Haz la obra en el corazón de cada uno de nosotros y que seamos unidos en amor, Señor, soportándonos unos a otros, poniendo nuestros dones a tu servicio para que la iglesia crezca y permanezca unida. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.